Intenta o evita andar ahí moviéndote para atrás, para adelante, en la cocina, en el cuarto, en donde sea que estés. Si estás en la calle incluso vas a tener que todavía poner todos tus sentidos para atender mucho mejor, pero sé que Dios quiere hablar a su pueblo y por lo menos de nuestra parte que tenga el querer atenderle, el darle el 100% a Él. Amén. Bueno, esta semana yo estaba leyendo la carta de Pablo a Timoteo. Esa carta donde en 2 de Timoteo hay una carta donde, entre otras cosas, Pablo comienza a hablar con Timoteo y le dice que en las casas grandes hay utensilios, unos de oro, otros de plata. ¿Recordamos la historia? Tal vez Pablo se estaba acordando de alguna casa en la que él haya estado, de gente adinerada, no lo sé, pero empieza a hacer como una comparativa, una comparación entre la iglesia y estas casas grandes donde dice ahí la palabra, 2 de Timoteo 2:20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Estaba leyendo esto y pensé, Dios nos está comparando como iglesia con este tipo de cosas, instrumentos. ¿Cuántos saben aquí que somos instrumentos en las manos del Señor? Pero la cosa es que aquí dice, hay instrumentos de oro, otros de plata, otros de barro, madera, y de pronto dice, y unos son para usos honrosos, lo que todos queremos ser, y otros para usos viles. Y esto me llamó la atención y pensé, verdaderamente, en la iglesia, en esa gran casa del Señor, hay personas creyentes fieles que son esos instrumentos de honra en las manos del Señor, porque Dios los encuentra confiables y puede hacer muchas cosas a través de ellos. Y luego están ese otro tipo de creyentes que traen a veces deshonra, ¿verdad? Traen deshonra al evangelio, deshonra a la casa en la cual están, deshonra. Y Dios sabía todo esto, pero el punto es que nuevamente vemos en este pasaje que Dios no hace acepción de personas. Porque ahí hay un versículo que nos habla, vamos a leerlo para poder entenderlo mejor. El versículo 2:21 nos habla, así que si alguno se limpia de estas cosas que vamos a ver ahora mismo, Pablo estaba hablando de algo y le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo no hace acepción de personas, sino que no selecciona a la gente diciendo, bueno, tú vas a ser el contenedor de la basura en la iglesia. Y tú vas a ser el instrumento que brilla de oro, que todos van a admirar. Esto no es así, porque si así fuera, Dios no daría la opción al cambio. Y aquí, este versículo nos dice que todos nosotros tenemos opción a cambio. Es decir, que puedes ahora mismo estar sintiéndote o realmente siendo un instrumento de deshonra. Yo por muchos años cuando iba a la iglesia yo sabía que era un instrumento de deshonra, porque yo llegaba allí los domingos muchas veces borracha, ebria, y me sentaba allí en los bancos y era una deshonra para mi madre y para toda persona que había allí queriendo honrar a Dios. Pero eso no fue que Dios me seleccionó para decir, Ana será un instrumento de deshonra. No, Ana hizo muchas cosas mal y se sentó en el banquillo de la deshonra. Pero aquí en esta palabra Dios dice, te estoy dando una opción a cambio. Entonces no vengo a juzgarte, como siempre te digo, yo primero miro para mí. Y yo siempre primero expongo mis vergüenzas para que nadie piense, mira tú, desde donde está juzgando al que no está ahí. No, Señor, estoy diciendo que yo no siempre estuve aquí. Yo estuve siendo el instrumento de deshonra que Satanás utilizaba para deshonrar las cosas de Dios. Pero había esperanza para mí, porque Dios no desiste de nadie. Y de la misma manera que hubo esperanza para mí, hoy hay esperanza para ti. Y Dios te está diciendo, hoy es tu día. Si te sientes que eres el cubo de la basura, si te sientes que tal vez estás trayendo deshonra a tus padres o no lo sé, a tus pastores, si te sientes así, yo te digo, hay esperanza. Y si tú te limpias de estas cosas, te está diciendo el Señor, que ahora te las voy a decir, si tú te limpias de esto, entonces yo podré usar tu vida para honra. Serás alguien que pueda brillar para las cosas de Dios.
Todos sabemos que aquí el único que brilla es Cristo, pero tú me estás entendiendo, ¿verdad? Para traer honra a las cosas del Señor. Entonces lo que nos interesaría saber es de qué cosas está hablando Dios, de qué cosas yo me tengo que limpiar. Bueno, tú en tu casa yo te voy a pedir que te leas 2 de Timoteo 2, ¿de acuerdo? Tú te lo puedas leer para entrar mejor en la historia, pero yo te lo voy a resumir aquí un poco. Pablo estaba hablando y entre las cosas que hablaba, habló de 2 hermanos, Himeneo y Fileto. Eran 2 hermanos que realmente aquí diríamos eran mala gente. ¿Por qué? Porque comenzaron a envenenar su congregación, comenzaron a desviar a los hermanos de la fe con sus palabras, con su palabrería, diría yo, y con sus falsas doctrinas. Era ese tipo de gente que uno no necesita tener cerca. Entonces Pablo les está avisando de alguna manera, le está avisando a Timoteo, de alguna manera le dice, cuidado con este tipo de gente. Ese tipo de gente a día de hoy es esa gente que está aquí sentada o tal vez está viendo por las redes sociales y luego están diciendo, bueno, eso que dijo la pastora no es del todo así. Tienen interpretación demoníaca y ellos piensan que tienen revelación de Dios. Nosotros hemos tenido aquí una persona así, que luego por debajo iba haciendo grupos y diciendo, bueno, eso que dicen así, yo no lo creo. ¿Y por qué él va a ser pastor? ¿Y por qué ella va a ser pastora? Y luego en las redes sociales atentaba contra todos los ungidos del Señor. Esa gente es peligrosa, hermanos, peligrosa. Y Dios le estaba diciendo a Timoteo, tienes que evitar esta gente. Evita además entrar en debates con ellos. Evita conversaciones vanas. ¿Sabes por qué? Porque tienen el poder de carcomerte como un cáncer. Es terrible. Cuando sacamos de la palabra las cosas, los consejos que nos dan y los aplicamos en la vida, a veces resulta chocante. Pero ¿cómo puedes pensar así de alguien? Bueno, pienso así porque Pablo pensó así. Y porque Pablo hizo eso en una congregación para salvaguardar esa congregación. Entonces yo con mucho celo lo voy a hacer en la mía. Si yo veo una persona que está envenenando, malmetiendo, trayendo falsas doctrinas y siendo un cáncer en la congregación, lo que yo voy a querer a la luz de la palabra de Dios es extirpar ese cáncer. Lo que no voy a decir es no, tranquila, habla, sigue envenenándome a toda la gente, hablando mal de todos los ungidos, diciendo mentiras. Habla, tranquila. No, Señor. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos que creemos, porque nosotros no vivimos en el reino de los sentimientos, vivimos en el reino de la verdad. El reino de los cielos es la verdad. Y si ahí te dice que este tipo de gentes no te convienen, hermanos. Amén. Entonces Pablo estaba diciéndole esto porque, entre otras cosas, el mal de esta gente es la división. Esta gente trae división. Y no te estoy hablando de esas divisiones que se dicen de donde un grupo de personas se me marchan de la iglesia y abren otra iglesia. Gloria a Dios que desde el 2011 nunca hemos tenido una división, porque considero que donde el Espíritu de Dios está, Él hace los lazos en el corazón como un solo hombre. Pero vamos a suponer que hay alguien que se levanta y dice, bueno, yo me voy a marchar, y hay otra gente que le sigue. Eso para mí no sería tan peligroso, porque división es doble visión, división, 2 visiones. Entonces puede haber gente aquí que diga, es que a mí no me va esto del mover del Espíritu Santo, es que yo no creo en las caídas, no creo que haya hablar en lenguas en esta época. Puede haber alguien así y se levanta y 3, 4, 5 que piensen de la misma manera se van con él. Para mí eso no es una división. A veces las personas dicen, se me dividió la iglesia. No, solamente que no pensaba como tú. Entonces para mí eso no es una división, y es más honesto que alguien me diga aquí, pastora, yo no me siento cómodo, cómoda, porque no creo en las caídas, no creo en las lenguas, me voy a ir, se va a ir con mi bendición. Eso no es una división. División es una doble visión dentro de una misma visión, dentro de una misma iglesia. Eso sí es una división bien peligrosa. ¿Por qué? Porque si todos nosotros estamos direccionados en una dirección dada por Dios, división es que una persona adopte, adquiera o ya venga con una visión diferente y me esté aquí carcomiendo a las personas para que piensen como ella, piensen como él, y me divida la iglesia desde dentro. Satanás no gana nada con llevarse 5, 10, 20 para afuera y hacer lo que quiera hacer. O incluso el Espíritu Santo dice, no, ellos no encajan aquí, no están todavía en esta temporada.
No encajan aquí. Y estoy segura que si vendría una persona bautista puede no sentirse bien aquí, pero ni es del diablo el bautista, ni porque se vaya a una congregación como lo que ellos viven, va a ser malo, ¿verdad? Un católico, una persona que, bueno, no está en esa temporada o todavía no tiene esa revelación, no tenemos por qué juzgar. Pero cuando tú estás aquí y me estás dividiendo aquí, tú eres un Himeneo o un Fileto. Tú eres una de esas personas que Pablo dijo, cuidado, evita, evita, porque realmente la palabra de Dios está llena de consejos acerca de todo esto. Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Tú te imaginas? Bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que los lunes Esther y yo solemos ir a orar. ¿Tú te imaginas que tengamos una única meta y es orar? Y que ella y yo, antes de comenzar a caminar, no nos pongamos en un acuerdo. Ella me dice, no, yo quiero ir al monte. Y le digo, no, yo voy por la playa. El fin sería el mismo, queremos orar, pero no venimos a un acuerdo y no vamos a poder caminar juntas. Ella irá para el monte y yo me iré para la playa. Entonces, a esto se está refiriendo esta palabra. Una división es doble visión en un lugar donde Dios ya marcó por dónde tenías que ir. Por dónde nosotros tenemos que ir lo marca el Espíritu de Dios. Y la Biblia habla de todo este tipo de gente como alguien peligroso. Nueva Traducción Viviente, te lo he tomado en este texto en 2 Timoteo 2, 16 y 17. Evita las conversaciones inútiles y necias. Mira lo que dice, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Y ahí estaba hablando y dice así, como este Himeneo y este Fileto, que me están malmetiendo, que están trayendo un cáncer. Cuidado, Timoteo. Evita, evita. Dios nos avisa, 1 Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y fíjate que hay otras traducciones, varias traducciones, la NTV, la NVI, que dicen las malas compañías. La gente atenta cuando uno dice todas estas cosas y dice, ¿dónde está el amor de Cristo? Es que una cosa no tiene nada que ver con otra. Pablo nunca le dijo a Timoteo, no los ames. Pablo nunca le diría a Timoteo, no ores por ellos, que no vengan a salvación. No, tú puedes tener amor, misericordia, orar por todo este tipo de gente, pero yo te voy a aconsejar, no hagas una comunión con ellos. No tengas malas compañías porque te llevarán a malas conversaciones. Y esas malas conversaciones terminarán corrompiendo tu conducta. Este tipo de gente tiene la capacidad como que de arrastrarte para el mal, de corromperte. ¿De corromper qué? Tu vida moral, tu vida espiritual, la corrompen. O alguien me va a decir a mí que está sentado con una persona divisoria, de estas que dividen, que tienen una visión diferente a todo lo que vivimos aquí y salen con el gozo de la salvación. ¿Alguien es capaz de decir eso? ¿Verdad que entras en debates? ¿Verdad que ella quiere tener la razón, él quiere tener la razón? Y tú, te está diciendo Dios, no entres a pelear, porque no vas a ganar. Esas personas ya están totalmente contaminadas dentro. No necesitan un consejo, necesitan un arrepentimiento. Entonces, en un debate no va a haber un arrepentimiento. Por eso Pablo le dice, evita. Evita. Si hubiera una salida para todo este tipo de gente, yo creo que Pablo nos la hubiera dejado aquí. Pero no nos la dejó porque dijo, están en una parada de estación donde el consejo no es lo que va a hacer que gire en el corazón. No te van a aportar nada nuevo, entonces aparca. Aparca esto y camina hacia adelante. Tal vez ya llegará su tiempo. Entonces tampoco vamos a venir a condenarlos, tampoco vamos a venir a maldecirlos, porque quién sabe si Dios en el camino de la vida tiene misericordia de toda esta gente. Pero yo creo que aquí hay buscadores de Dios, que aquí hay gente que de verdad quiere vivir la vida en Dios. Y yo creo que a ese tipo de gente es que Dios les está diciendo, tienes que limpiarte. Limpiarte, si quieres ser alguien para usos honrosos, límpiate. Límpiate de ese tipo de gente, límpiate de aquellos que te dicen que tus pastores no lo hacen bien, que tus pastores, con que tu pastor ha dicho. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Que sepas que es la frase del infierno, la frase que Satanás usó para Eva, con que Dios ha dicho. Las mismas frases se repiten en la historia.
Y si tú no estás bien firme intencionalmente de aplicar la palabra en tu corazón y en tus acciones, te van a envenenar. ¿Cuántos reyes, escúchame bien esto, cuántos reyes hay en un reino? ¿Cuántos? Uno, ¿verdad? Entonces tú puedes ser el rey de tu reino, pero tú nunca vas a ser el rey del reino. El reino de los cielos ya tiene un rey. Y ese rey es Dios. Y si tú quieres vivir en la tierra manifestando el reino de los cielos, manifestando los milagros, manifestando las sanidades, manifestando todo aquello que nuestro rey ha entregado para nosotros, si tú quieres vivir así en la tierra, entonces tú te vas a tener que sujetar al gobierno del cielo, a las leyes del cielo, a todo lo que el cielo está hablando para ti. Y esto que te estoy trayendo es el cielo para ti. Porque la palabra de Dios no caduca. Todo pasará y su palabra no pasará. Entonces lo que Dios le habló en un momento dado de revelación a Pablo, eso viene para nosotros también. Y en estas leyes del reino, una de las cosas que se dice en Hebreos 13:17 es: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es lo que a veces no nos suele gustar. Obedeced, Hebreos 13:17, anótatelo ahí. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahora te quiero dar aquí una explicación que a mí me sirvió de mucho. Una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es sujetarte. Te explico por qué. Cuando tú estás de acuerdo con tu pastor, a ti no te cuesta nada sujetarte. Porque dices: es verdad. Lo que dice tiene lógica, frases que solemos usar. Lo que dice tiene lógica, es verdad. A mí también un día Dios me lo dijo. Sí, tiene razón, es así. Entonces metemos la razón, la lógica, porque tu experiencia también Dios te lo dijo. Y entonces dices: estoy de acuerdo, no me cuesta sujetarme. Pero te voy a decir algo: Dios no dijo que te pongas de acuerdo con tu pastor. Dios dijo que obedezcas y te sujetes a tu pastor. Y sujetarte precisamente es obedecer aunque no estés de acuerdo. Eso es sujetarte. Y esto va a aplicar para pastores, para líderes, para maestros, para los padres, siempre y cuando la persona que está en autoridad te imparta la palabra de Dios, no sus deseos, sus sentimientos, sus anhelos o sus experiencias, no, palabra de Dios. Pero siempre que esa persona te imparta palabra de Dios, tú tienes que sujetarte y obedecer. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Y ahí es donde nosotros vamos a ir bien, porque estamos en el reino de los cielos queriendo manifestar el cielo en la tierra y tendremos que sujetarnos al gobierno y a las leyes del cielo. Y una de las leyes es: sujétate y obedece lo que dice tu pastor. Y es algo que a la carne no le gusta, pero la Biblia ya dice que la carne y el espíritu son contrarios y se oponen entre sí. Entonces nuevamente volvemos a lo mismo, de manera intencional. Tú vas a tener que decir: yo sé en quién he creído y no solamente creo en Dios, le creo a Dios. Y si Él dice que lo tengo que hacer así, lo voy a hacer así. ¿Tú te imaginas discutiendo con un niño, con tu hijo? ¿Tú te imaginas discutiendo con tu hijo de 3 años porque quiere tomar el fuego o quiere coger una brasa de fuego en su mano? ¿Te imaginas discutiendo? No, simplemente tú le vas a decir no y punto. Hay cosas en lo espiritual que tú no vas a saber y que tal vez yo, bien sea por revelación o por recorrido de vida sin más, tal vez puedo saber. Y cuando tú me dices a mí: pero pastora, es que yo no siento que fornicar sea un pecado. No, yo vengo con ella va a ser mi pareja. Yo te digo: mira, que eso no lo puedes decir, que de aquí a un mes estáis hasta dejados. Y de aquí a un mes están dejados. Hay que tener cuidado con la palabra. Pero realmente estas situaciones enfrentamos en la vida cristiana. Tú tienes que hacerte cuenta que soy tu mamá espiritual, que tengo un recorrido largo, que tengo una vida larga. No por años, pero es una broma que yo tengo juventud acumulada, ¿vale? Pero tengo un recorrido y entonces, en tanto yo te diga con la palabra de Dios: mira, no robes, te va a ir mal. Si haces esa trampa al gobierno, te va a ir mal. No forniques, vas a herir tu corazón, vas a quebrar tu alma. ¿Tú te crees que a un niño de 3 años se le puede enseñar cátedra? No. ¿Se le puede hablar de algoritmos, de raíces cuadradas? No. ¿Qué tendrá que hacer ese niño? Confiar en su padre que le ama y decir: no voy a tocar eso porque me voy a quemar.
Independientemente de que a veces el niño necesita quemarse para aprender, la función del padre siempre va a ser dirigir para que no le suceda el mal. Entonces, esa es nuestra función como pastores, dirigirte para que no te vaya mal. Y en tanto te dirija con la palabra de Dios, y ahora alguien sale de aquí diciendo, no creas lo que dijo, porque esa persona tiene un buen corazón y mira lo que dijo, atentó contra ella en el púlpito. No le creas un Himeneo, un Fileto, porque yo no estoy hablando del corazón de nadie, estoy hablando de las obras de alguien. Y si tus obras son malas, por la obra se conoce el árbol, por el fruto se conoce el árbol, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, una cosa es estar de acuerdo y otra cosa es sujetarse. Dos cosas bien diferentes. Y la segunda cosa de que nos habla ahí en 2 de Timoteo es limpiarse de iniquidad. Es decir, limpiarse de pecado. En esta ocasión, esta palabra está hablando de limpiarse de pecado. Limpiarse, apartarse de lo malo, limpiarte de toda cosa mala o apartarte del mal. En otra palabra, santificarte. ¿Quieres ser un instrumento de usos honrosos? ¿Quieres que Dios te use grandemente? ¿Quieres hacer grandes cosas para Dios? Porque eso es lo que Dios ha pensado para ti. Entonces tendrás que comenzar por sacar los Himeneo y los Filetos, sacar todas estas personas contaminantes de tu vida, caminar con el ungido y limpiarte también de todo mal, sacar de tu vida el mal. Cuando en Josué 3:5 hay una palabra ahí que Josué le estaba diciendo al pueblo, santifícate, vamos a leerla, Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mira, el significado principal de la palabra santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse a alguna causa, propósito u obra especial. Entonces, una persona santa no es aquella que nunca peca, que a veces tenemos mal los conceptos. Una persona santa no es aquella que nunca peca, es aquella que está apartada para Dios, para una obra o propósito especial. ¿Amén? ¿Hemos entendido esto? Entonces Dios, a través de Josué, estaba diciendo a ese pueblo, santificaos, porque quiero hacer maravillas con vosotros. Si le das la vuelta es, no voy a poder hacer nada contigo, nada grande, glorioso, si no te santificas. Las personas quieren vivir en el barro, pero que Dios los haga brillar. Hacer grandes cosas para Dios. A todos les fascinaría hacer milagros y liberaciones y todo eso. Y tienen una vida embarrada. Eso no puede ser. Y esta palabra nos dio Dios, 2011, 2012 sería, Dios nos habló al pastor y a mí y nos dijo, santificaos, porque yo quiero hacer maravillas con vosotros. Bueno, nunca hubiéramos imaginado que todo esto iba a suceder de la manera en la que sucedió. Dios nos sorprendió, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, de la misma manera que esta palabra fue para un pueblo, porque Josué no podía entrar solo a conquistar Canaán. Él nunca hubiera podido conquistar Canaán solo. Él necesitó a todo aquel pueblo como un solo hombre para la conquista. De la misma manera Dios está diciendo a cielos abiertos en todas las naciones de la tierra, santificaos, apartaos de la gente que habla mal, apartaos de la gente que contamina, que te carcome como un cáncer para cuando te das cuenta estás con metástasis en el espíritu. Apártate de esta gente. Cuidamos más nuestro cuerpo, que no nos venga un cáncer, no como esto porque es cancerígeno, no hago aquello, y luego tienes en tu casa metido la persona que te trae el cáncer. Apartaos de esto y santificaos. Es decir, apártate también del mal y del pecado. ¿Por qué? Porque quiero hacer cosa tremenda contigo. Quiero hacer cosa tremenda con cielos abiertos y quiero hacer cosa tremenda con tu vida individual, que no es solamente para una congregación. Para una congregación sí, necesito que como un solo hombre vivamos en santidad. ¿Sabéis cuánta gente de las naciones vienen aquí? Vienen a por su milagro, vienen a saber más del Señor, vienen a una consejería. Si tú no estás lleno de Dios, ¿qué les vas a dar? Dios te necesita lleno para confiar en ti. Dios tiene un plan tremendo con tu vida. Él te creó con un plan grande. Aún las personas que dicen es que mi madre y mi padre no me quisieron, sabemos por enseñanza que Dios te quiso y Dios te creó para un plan grande. Ahora bien, eso no dice que lo vayas a alcanzar. A ti te toca santificarte para alcanzar. Porque de la misma manera que es un error pensar que porque se te ha profetizado va a acontecer, de la misma manera es un error pensar que alguien te va a robar el destino.
Te he dicho antes en la adoración que la única persona que puede desviar el destino no se llama Satanás, no se llama el hermano que sobresalió, no se llama tu esposo que te está haciendo la guerra para que no vengas a la iglesia, no, se llama tu nombre. Tú eres tu peor enemigo. Por la carne, por tu voluntad, por tus sueños, por tu revelación, por tu interpretación, voy a decir mejor. Tú eres tu propio enemigo. Tú eres tu propio enemigo cuando no le haces caso a la palabra de Dios. Tú eres tu propio enemigo cuando permites que Himeneo y Fileto, las personas contaminantes, entren en tu vida. Tú eres tu propio enemigo porque tú estás restando tu destino. Dios tiene cosas tremendas contigo y te dice, te quiero ayudar porque quiero que las alcances. Ahora depende de ti que las vayas a alcanzar. No depende de Dios, no depende de Satanás, no depende del hermano que sobresalió y te quitó el liderazgo. Estas son las frases que se escuchan también, ¿verdad? Ese liderazgo era mío. Ese liderazgo es de Dios y Dios coloca a quien quiere. Y a veces el liderazgo es tuyo, pero Dios te coloca al hermano que tú pensabas no iba a salir para ver tu corazón. Y entonces, si sales aprobado, nadie te va a robar lo que es tuyo porque Satanás no tiene el poder de abortarlo. Y mucho menos un hermano al que Dios ama y le tiene algo tremendo como a ti. Aquí nadie se roba nada. ¿Cuántos padres hay aquí? Yo no sé tú, pero mi esposo y yo siempre hemos tenido muchos sueños. Primero empezábamos a hablar, ¿verdad?, del sexo, ¿qué será? Mi esposo estaba loco por varones y Dios le ha dado 3, gloria a Jesús. Pero, ¿verdad que siempre, bueno, menos mal, porque si yo iba a tener una niña hubiera vivido traumada de todo lo que anhelábamos. Bueno, yo me daba igual, pero él anhelaba al hombre. Cuestión que nosotros compartíamos como padres sueños. ¿Qué será? Y yo supongo que esto le pasa a todo el mundo. Los médicos dirán, ¿será doctor como yo? Las peluqueras, ¿será peluquera como yo? O siempre sueñas algo mejor, ¿verdad? Que tenga una empresa. ¿Verdad que soñamos que a nuestros hijos les vaya bien? Y verdad que muchas veces nuestros hijos se nos desvían porque empiezan con malas compañías que corrompen las buenas costumbres que tú le diste en tu casa. ¿Verdad que sí? Las malas conversaciones con esas malas compañías corrompen a nuestros hijos y se desvían del camino. No es que tú y yo quisimos ese desvío. Tú y yo soñamos en grande. Muchos padres trabajamos, peleamos para darles lo mejor. Y luego ellos, por una mala decisión, lo rechazan, lo aborrecen, se desvían y terminan sin nada. ¿Verdad? Pues así mismo es con Dios. Y muchas veces me imagino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en esa gran mesa, como siempre os cuento. Me imagino a los tres hablando y hablando de Ana Olondo. Hablando de ti. Di tu nombre. Hablando de ti. Y dice, voy a crearla, voy a crearlo, va a ser esto, va a ser aquello. Además, Él tiene todo el poder de que tú puedas ser lo que Él dice que tienes que ser. Cosa que tú y yo no podemos, pero Él puede. Qué triste cuando después sus hijos comienzan a tomar desvíos. Porque Dios te dice, te está trayendo un cáncer esa persona, esa mujer, ese hombre. Sácalo de tu vida. Y tú te agarras a esa persona y le derramas todos tus sentimientos y tu corazón, el corazón que le pertenecía a Cristo, es derramado a un hombre que te lo destrozó, a una mujer que te traicionó. Entendemos que Dios no es el malo. Dios nunca es el malo, Dios es bueno, porque aun cuando a ti te golpean y te machacan en la vida y te hacen cosas que no tenías autoridad para decir no, porque tal vez eras una niña, eras un niño, aún ahí Dios te está diciendo, yo soy tu padre y tengo el poder de sanarte, tengo el poder de restaurarte y tengo el poder de levantarte para que tú ahora lo hagas con otros. Pero tú muchas veces dices no, porque permitiste que me lo hicieran. ¿Viste cuántas veces nos desviamos del destino glorioso que Dios tiene para nosotros? Somos nosotros, nunca es Dios. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice una frase en Corintios, 1 Corintios 9:27, si alguien está anotándolo. Dice, no sea, está hablando y de pronto dice, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, él decía, no sea que habiendo sido yo el mensajero para otros, dice, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo está diciendo, yo en esta carrera puedo llegar a ser eliminado. Entonces, para que ninguno de nosotros pierda el destino y ninguno de nosotros sea eliminado, tenemos que seguir bien las instrucciones del juego.
Tenemos que seguir bien las instrucciones que Dios nos ha dado. Síguelas para llegar a la vida. Si alguien quiere ser ese instrumento útil que honra a Dios, debe apartarse del pecado y apartarse de hacer lo malo y apartarse de los falsos maestros y de sus enseñanzas. Y un falso maestro no solamente es una persona que desde un púlpito da una mala enseñanza, una mala doctrina. No. Un falso maestro puede ser el hermano que tú tienes a tu lado que está enredándolo todo, o la amiga que tienes a tu lado que está criticando y te está enseñando a criticar, que está murmurando contra la iglesia y te está enseñando a murmurar, porque toda persona que tú tienes al lado de alguna manera tiene una influencia sobre tu vida. Entonces, ese falso maestro es del cual Pablo te está diciendo ahora, evítalo, erradícalo de tu vida. Si quieres orar por él, ora pero de lejos, porque si le entregas el corazón, si haces una comunión íntima, tendrá el poder de carcomerte como el cáncer. El cáncer toca las células y las comienza a matar. El cáncer en una conversación toca tu alma y la comienza a matar. Estas palabras son cancerígenas. ¿Y qué sucede cuando es familia? La amas y la tienes lejos. ¿Ah, sí? Porque esto aplica para todos. No es que aquí Dios dijo, voy a dejar un asterisco aquí para decir, bueno, si es familia, pues te la tienes que comer y la tienes que aguantar. No, Señor, yo no voy a aguantar tus conversaciones. Yo, además, para eso soy tremenda. Para estar sentada en una mesa y levantarme y decir, yo no voy a aguantar esta falta o esta deshonra a Dios. Yo sé quién soy. ¿Lo sabes tú? Mis oídos no tienen por qué escuchar hablar mal de ningún hermano. Mis oídos no tienen por qué escuchar hablar mal de ninguna iglesia o hablar mal de Dios. No, Señor. Y si hace falta, yo me levanto y me voy. Pero lo que Dios no va a aprobar es verdad, Ana. Qué vergüenza hacer eso. Tranquila, que yo te entiendo, Ana. Yo sé que tú estabas ahí un poco oprimida y te tuviste que comer todo ese marrón. No, Señor. Dios no va a aprobar nunca eso. Dios va a aprobar que yo me levante ahí, le plante la mosca a quien sea y diga, eso no está bien. Y si esto no cambia, yo me voy. Y ya está. Y Dios te va a venir y te va a respaldar. Amén. Eso es lo que como un hijo de Dios nosotros tenemos que hacer. Si tú quieres ser confiable para Dios, comienza a dar pasos en los cuales atraigas la presencia de Dios y diga, eres confiable para mí. Sé que vas a hacer todo lo que yo te mando. Eres confiable, porque sobre esas personas es que Dios derrama la unción, sobre ellas. ¿Para qué va a ungir al que no va a obedecer? ¿A alguien que no le va a obedecer? ¿Para qué va a ungir? ¿Sabes? Yo soy una persona súper meticulosa, voy a decir. Iba a decir escrupulosa, pero no. Soy una persona súper meticulosa. Y yo sobre todo cuando voy aquí en el norte a ciertos guachinches, restaurantes, para el que no entiende, restaurantes en el norte, puntualmente hay alguno que yo siempre huelo los vasos porque los limpian con trapos sucios y ese vaso apesta. ¿A cuántos les ha pasado algo así? Qué terrible, ¿verdad? Uy, con qué emoción dice amén y todo. ¿Verdad? Qué terrible ir a un restaurante donde el vaso está pasado con un trapo sucio y huele. Qué terrible que haya restos de comida en un tenedor. Te puede pasar, pero si de continuo hay un resto de comida en un tenedor, restos de comida en el plato, pues yo suelo de verdad asegurarme de las cosas, de que las cosas estén limpias para ingerir algo. Si yo me aseguro de que todo esté limpio, ¿cuánto más el Dios del cielo no se va a asegurar que los vasos sobre los cuales su gloria se va a depositar estén limpios, estén bien limpios? Entonces realmente lo que a ti te toca es limpiarte de maldad, limpiarte de pecado, limpiarte de personas no gratas, de personas que contaminan. Voy a pedir por favor los adoradores. Yo quiero darle tantas gracias al Señor porque estaba haciendo esto y le decía, sabes, ¿verdad? Que sin tu ayuda, yo soy una persona súper dependiente de Dios, pero sé que hay ciertas cosas que todavía dependo doblemente porque sin su ayuda, ¿a dónde llegaría esta palabra? A ningún corazón. Uno necesita la convicción del Espíritu Santo, no de la palabra de Ana Olondo, para traer un giro al corazón. Uno necesita la voz del Espíritu a tu espíritu
para tomar una buena decisión. Uno le necesita a Él. Pero ¿sabes cuál es la garantía de que yo sé que Él está aquí hablando a tu vida? Entonces Él habló, Él expresó su corazón, Él te dio la enseñanza que quería traer para ti hoy. Y ahora te dice, ahora te toca a ti. ¿Qué vas a hacer con lo que se te impartió? Porque tu destino no tanto depende de Dios, depende de lo que tú vas a hacer con Él. De los pasos que tú vas a dar. ¿En dirección a qué? En la vida todos vamos en una misma dirección. Yo siempre me acuerdo de un tren que hay en mi pueblo, que precisamente mi pueblo es el pueblo número 1 hasta la capital, que es el final. Y hay un tren que va de parada en parada. Y ese tren tiene diferentes paradas, pero lo importante en la vida es que aunque estemos en diferentes paradas, porque tal vez empezamos en diferentes tiempos, unos caímos y nos levantamos más tarde, sea lo que sea, lo importante es que todos juntos como un solo hombre vayamos hacia adelante. No nos descarrilemos en el camino, porque si te descarrilas ya no puedes continuar. Dios está dándote una oportunidad de avance, de progreso, de mejora. Tal vez a alguno le está dando la oportunidad de mirar para atrás y ver en qué lugar te detuviste en el momento que empezaste a tener malas conversaciones. En el momento en el que abrazaste un pecado, lo guardaste, pensaste que nadie sabría de ese pecado. Dios sabe de tu condición y no ha venido aquí con juicio consumidor. Ha venido aquí con su amor a decirte, yo te ayudo. Yo te ayudo. Vuelve al carril, porque todos vamos en la misma dirección. Cristo es la meta. Y sin santidad nadie verá a Dios. Yo te ayudo. ¿Habrá alguien que quiera expresar que ha escuchado a Dios y que ahora le quiere responder? ¿Que quiere su ayuda? ¿Que quiere venir a decirle, yo voy a tomar tu mano, Señor, para que me ayudes en mi debilidad, para que me ayudes a limpiarme del pecado, para que me ayudes a sacar estas personas de mi vida? Algunas personas ya habéis identificado, personas que no os hacen bien. Concretamente yo pensé en una persona de liderazgo que el Espíritu Santo me dijo, tiene a esta persona metida. Y es de la iglesia y no le hace bien. Yo pensaba en lo ligado que puede estar un corazón a una persona que decía, Dios, esto es bien difícil. Pero sabes, la vida es difícil y hay decisiones difíciles de tomar. Pero el Espíritu Santo va a estar golpeando tu corazón para decirte, no te conviene. No te conviene seguir murmurando, no te conviene seguir dándole la bienvenida a tu hogar a una persona que solo tiene cáncer espiritual, veneno. Y ojo aquí, veneno y cáncer del cual no se quiere sanar. Porque igual que en la vida no hay peor enfermo que el que no quiere ver o no quiere sanidad, no quiere ir al médico, pues en lo espiritual es igual. Una persona que reiteradamente, 20 años después sigue murmurando, sigue criticando y se la corrige y se le dice y sigue y sigue y sigue. Eso es un cáncer que hay que sacar de tu vida. Amén. ¿Te gustaría? Te voy a hacer un llamado diferente. ¿Te gustaría venir a decirle al Espíritu de Dios, háblame, convénceme, guíame? Dime algo, porque esta palabra, si es para mí, necesito tu palabra, rema para mí. ¿Te gustaría? Ahí en las naciones de la tierra también puedes hacerte parte de esto. Y aunque no te puedo decir físicamente que vengas aquí, sí puedes, tal vez en los comentarios o sin comentario, en una palabra en tu corazón para tu Dios, que Él la va a escuchar, la va a ver, decirle, heme aquí. Quiero que tú, Santo Espíritu, me dirijas, me guíes, me hables, me convenzas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque quiero en la tierra lo que tú tienes para mí. La unción de la bendición está sobre nosotros y si no hacemos lo que Dios manda que hagamos, la unción se irá. Y yo no quiero que se vaya, yo quiero ser alguien obediente, que Dios confíe en mí y diga, le voy a añadir porque obedeció. Le voy a añadir porque es confiable para mí. Le voy a añadir porque sé que aunque caiga se levantará y volverá a mi corazón. Esa quiero ser yo. Y estoy absolutamente segura que esa persona también quiere ser tú.
El Espíritu de Dios está tan cerca, atrayéndote con sus cuerdas de amor, tan cerca. Recibe su bendición, su palabra, su aliento, su abrazo. Recíbelo. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.